Por último, creo que hay dos recomendaciones que no son mías, que son en general de todos los grupos de periodismo de género internacional que hay. Y la primera es tratar de no hablar de la mujer, porque si dice la mujer, como que se invisibilizan a la cantidad de mujeres distintas, indígenas, viejas, discapacitadas. Eso de la mujer, a ver quién es la mujer en México, a ver, espérame, qué edad, qué grupo social, o sea, romper con la mujer y hablar de las mujeres, ¿no? Y la otra recomendación es celebrar la diversidad. Qué bueno que hay tantas diferencias, qué bueno que somos un país plural, qué bueno que tenemos tantas culturas, qué bueno que hay tanta diversidad, ¿no? Y al mismo tiempo que celebramos esa diversidad, también celebramos la resistencia a los estereotipos, ¿no? Es decir, hay muchos estereotipos, la mujer tal, el hombre, no, vamos a celebrar cuando haya resistencia y veamos a los atípicos, a los distintos. Hay un filósofo italiano que se llama, ya con esto termino y empezamos sus intervenciones, comentarios y preguntas, pero este tipo búsquenlo porque es muy interesante. Se llama Paolo Flores Barcais y dice que una sociedad verdaderamente democrática es la que permite que existan herejes sin riesgos. Antes a los herejes y a las brujas los quemaban, pero una sociedad democrática que reconoce la pluralidad permite que haya herejes de todo, herejes religiosos, herejes culturales, herejes sexuales, herejes de todo sin riesgos. Entonces, este hombre habla mucho de eso. Y bueno, con esto más o menos quise mostrar el panorama de las claves interpretativas, ¿no? La clave de la violencia simbólica, la clave de la equidad, la clave de los hábitos, ¿no? El ir más o menos viendo una de las grandes claves es la conciliación familia-trabajo, y ahí es donde se va a jugar en el siglo XXI la posibilidad de menos desigualdad y que la diferencia sexual que existe es indudable y ahí está, no se traduzca en las cuotas de desigualdad y de doble jornada que se ha traducido en los años. Y ahora sí me gustaría mucho sus preguntas e intervenciones. Y ahí hay un micrófono. Dos micrófonos. Allá atrás levantaron la mano. Bueno, ayer con esta persona de Suma que venía y hablando con la persona del Instituto de Mujeres de Nuevo León, yo les hacía la pregunta de esta medida compensatoria o provisional de la cuota de género que opinaban. A mí, en lo personal, cuando estaban al frente, siento que no respondieron la pregunta. Ya tuve la oportunidad al final preguntárselo. Y estiman que si se sigue trabajando como hasta ahora, esta cuota de género de 40-60 pudiera dejar de estar presente como una obligación entre 20 y 30 años. Entonces, retomando lo que tú decías, ¿tú qué opinas de esta cuota? Yo más o menos entendí, pero básicamente, ¿qué más se tiene que hacer? Porque se percibe como una meta y no como un camino. Es decir, pareciera que esa es la última finalidad y después, ¿qué sigue, no? Pareciera que esta discusión y ya ganaron algo, pero no se ve más allá, hasta el término no hay ningún planteamiento de cómo hacerle para que ya que se quite esto, realmente pueda fortalecerlo, porque bueno, se recurre a términos como sarcásticos. La primera se fue en el 68 y fue una temporal, y hasta ahorita sigue, o sea, esto junto va a durar para que realmente pueda permear, si no es una obligación por parte del sexo masculino otorgarles una oportunidad a las mujeres. Pero no es el sexo masculino que se otorga. Bueno. Las cosas son un mecanismo transitorio y las sociedades democráticas que se dieron cuenta, bueno, básicamente las escandinavas, de que era muy extraño que en países en donde la socialdemocracia estaba gobernando, que estoy hablando de los años 60 más o menos, tuviera tan poco número de diputadas, de representantes. Entonces ya tenemos una sociedad en donde la mitad son mujeres y en el Parlamento no llegan al 5% del número de las mujeres. ¿Se sienten representadas las mujeres o no? Entonces ahí se instalaron las cuotas, digamos, en el campo político. Pues las cuotas en el campo político tienen una lógica distinta de las cuotas en el campo laboral. Las cuotas en el campo laboral también se
instituye Kennedy en 1961 en Estados Unidos, después de que se abole la esclavitud en Estados Unidos a finales del siglo XIX, 1894 creo, la Suprema Corte de Justicia hace en Estados Unidos un dictamen que dice que negros y blancos son iguales como ciudadanos, pero tienen que tener espacios separados. Y eso lleva a que en todos los restaurantes, en todos los lugares hubiera entrada para blancos y entrada para negros. En el transporte público adelante iban los blancos y atrás iban los negros. ¿Se acuerdan que creo que el año pasado vino la celebración de Rose Parks? La negra un día desafió y se sentó adelante, y que eso generó también todo un debate público muy importante. Entonces, después de que los negros empiezan a protestar, y que no están, aunque sean iguales, los tienen separados, viene en Estados Unidos todo un proceso de mezcla, de integración. Pues las escuelas, por ejemplo, la escuela de niños blancos y niños negros, empiezan a mezclar a los niños y se hace un tema que se empieza a dar cuenta el gobierno de Estados Unidos, que a la universidad, para empezar, llegaban pocos negros, ¿no? Entonces, ponen una cuota para que entren los negros. Empiezan a entrar los negros, pero cuando se reciben de las carreras no encuentran trabajo. Entonces, a finales de los años 50 hay un estudio que muestra, no sé si era Arizona o Alabama, uno de estos estados, ¿no?, en donde el 10% de los médicos que se graduaban eran médicos negros y no había un solo médico negro contratado en los hospitales. Entonces Kennedy hace una ley que obliga a todas las instituciones públicas a contratar, porque es muy fácil ver demográficamente el número de profesionistas negros de las distintas disciplinas, contadores, ingenieros, en las instituciones públicas. Entonces ahí empieza a armarse la idea de las cuotas. Pues eran cuotas, digamos, laborales. Los europeos usan el tema de la cuota política, pero fíjate qué cosa más interesante, de que empiezan con el 30% para mujeres, y luego empieza a tener más de la cuota las sociedades escandinavas. Entonces los hombres empiezan a protestar, porque por ejemplo en Islandia la presidenta era mujer, todo el gabinete excepto un hombre eran mujeres, y la mayoría del parlamento eran mujeres. Entonces los hombres dicen, pues se vale, nosotros también queremos cuota. Entonces ahora la regla es 30% de mujeres, 30% de hombres, y el 40% restante los más aptos, los políticos más activos. Pues la cuota tiene que ser entendida no como una graciosa concesión del sexo masculino a las pendejas mujeres que no llegan por sus propios méritos, sino como un mecanismo de una sociedad que trata de que los representantes políticos verdaderamente reflejen la composición de la sociedad, que es 50-50. La discusión en Europa ya no es cuotas, es paridad, quiere decir que en los puestos de decisión haya 50% hombres y 50 mujeres. En América Latina, Michelle Bachelet, cuando llegó a la presidencia de Chile, nombró paritario a su gabinete, y no solo a su gabinete, sino también a los subsecretarios, digamos, ¿no? Aquí en México, y perdón que va a sonar a comercial político, pero de modo, es la realidad, López Obrador hizo un gabinete paritario, y luego Marcelo Ebrard hizo un gabinete paritario, hasta donde yo sé. Creo, no conozco todos los gabinetes de los estados, como para saber si en otros estados hubo gabinete paritario. Conozco el DF, de donde vivo. Eso tampoco te garantiza, digamos, son mecanismos que hay que entenderlos, que son para romper cierto tipo de dinámicas. Para quien le interese el tema, de la revista Debate Feminista, que se pueden meter y leerlo por internet, hay un artículo de una noruega que se llama Gruder Aleru, que habla de cómo en Noruega funcionaron las cuotas. Esto tiene Aleru, debe tener una H aquí que la estoy escribiendo mal, pero bueno, lo que ella dice, que es muy interesante y que tiene que ver con esto, es que tú tienes, ya no voy a acabar las hojas, no importa. No. En una sociedad, sobre todo en un régimen político, tú tienes 1, 2, 3, 4.
aquí tienes una minoría, aquí tienes una mayoría, aquí tienes un subgrupo, es igual que este subgrupo, y este se llama predominancia, y este se llama minoría, y este se llama símbolo. Son las mujeres y hombres símbolos, ¿no? Minoría. Aquí también, esto sería predomina, y esto es minoría. Entonces, cuando tú nada más tienes símbolos de lo que sea, en política, en la Cámara de Diputados en México hace unos años habían unas cuantas mujeres que eran símbolos, pero en la escuela normalista tú vas a encontrar 2 o 3 hombres que quieren ser maestros normalistas y que los tratan muy mal, porque piensan que son pedófilos, que les gustan los niños y no son hombres comunes y corrientes que les gustan los niños, pues, ¿no? Y puedes tenerlos aquí de minoría. Lo que se ha visto en la ciencia política es que esto es lo ideal, que los subgrupos sean equivalentes. Pero para pasar de símbolos, están protestando, para pasar de símbolos a ser una minoría representativa, lo que tú necesitas es esa palanca del mecanismo. Esto se llama la masa crítica. O sea, si tú en una Cámara de Diputados, como la de México, 500 personas, tienes 10 mujeres diputadas, o sea, cada una le va a tocar ir a una comisión, ¿verdad? Y en esa comisión, cuando quiera plantear algún tema de género, va a levantar la mano, la van a escuchar, así como no, van a seguir el rol. Pero si tú en vez de tener 10 mujeres, tienes 100 mujeres, en una comisión vas a tener a 10 viejas que van a estar chingue, entonces si las expulsas. Entonces la masa crítica es no solamente una cantidad de mujeres, sino de mujeres que tienen además acceso a los recursos de la organización. Entonces, el cuadro ese lo que te explica es que las situaciones en donde predominan lo que sea, aquí yo te estoy poniendo el ejemplo de los normalistas, tú tienes una mayoría de mujeres y unos cuantos símbolos masculinos, a estos les va a ir de la fregada. De la misma manera que aquí si tienes hombres, sería el caso de las cámaras de diputados con poquitas mujeres. Aquí más o menos se defienden, por lo menos son escuchadas las minorías, y lo óptimo es esto. Entonces, las cuotas son un mecanismo transitorio para equilibrar esa, digamos, disparidad que existe. No garantizan, para empezar, que las mujeres que entren por cuotas sean inteligentes, sean buenas, a veces entra el amante de la hija de la no sé qué, pero de todas maneras la igualdad, y esto lo decía Amalia Valcárcel, la igualdad no es la igualdad en la chingonería. O sea, tenemos diputados pendejos y deshonestos. Cuando tengamos diputadas pendejas y deshonestas, seremos iguales. Se espera que las mujeres que entren tengan que ser puras, no contaminadas, chingonas, inteligentes. No, la igualdad también es esa. Entonces, lo que hay que hacer es entender la cuota, como tú bien dijiste, no como la meta final, sino como el camino, como el mecanismo para igualar, sabiendo que es transitorio. Va a haber un momento en que las mujeres no van a querer entrar por cuota, o no va a ser necesaria, o los hombres van a pedir cuota, como en Islandia. Si de repente las mujeres entraran muchísimo en política, los hombres podrían agarrar y decir, oigan, no espérense, también que haya por lo menos un 30% de hombres. Entonces, yo creo que el punto es no verlo ni como un complot, ni como una concesión, sino como un mecanismo nivelatorio que a veces funciona en ciertos contextos. Ya ahorita en Europa el contexto ya no da para eso. A lo mejor se necesitan cuotas en los países musulmanes, por ejemplo, ¿no? Que se diga, bueno, pues hay un porcentaje de mujeres que tendrían que estar hablando de eso. Entonces yo creo que ese es un punto importante, y la discusión a la que te lleva es a la de Farida. Perdón la contestación tan larga, pero creo que tu pregunta es muy ilustrativa, porque ha habido un mal discurso con respecto a las cuotas. O sea, tú la estás haciendo porque lo que se habla de las cuotas parece eso, ser una concesión, pero no. Tiene una larga historia desde los años 60, tanto en el terreno laboral como en el terreno político, de nivelación y de búsqueda de la justicia, pero no garantizan ni justicia ni nivelación por sí mismos. Eso requiere un cambio en las mentalidades al mismo tiempo. Espero haber contestado.
Son los hombres los que hablan primero. Ay, bueno, adelante, minoría. A ver, la minoría. A ver. Cuando me hablaba Marta sobre, al principio, hay un autor que dice que el hombre nace bueno y las instituciones lo corrompen, lo hacen malo, ¿no? Al principio me acordaba mucho de eso. Tienen todo el permiso de pendejearme en caso de que la siguiente pregunta esté mal enfocada o mi percepción esté mal enfocada, pero yo oigo a una Marta Lamas muy citadina o muy cosmopolita, ¿verdad? Hablando de los implantes y de qué pasa acá y la chingada acá. Bueno, pero yo quiero saber qué pasa con nuestras comunidades. Yo vivo en un lugar donde tenemos muchas etnias, Marta. Los usos y costumbres allá son una cosa que frenan esta situación. Yo no sé si alguna vez ha encaminado sus estudios a las zonas, a las etnias de nuestro país en donde tienen tan arraigado todo este tipo de situaciones, de usos, de costumbres, y si será posible llegar a algún día a los esquemas, o no sé si es muy lejano, que no nos va a tocar a lo mejor de llegar a los esquemas estos de igualdad o de equidad de los que hablan. Yo sí, digamos, conozco muy bien el caso de Oaxaca, y a mí me da muchísimo gusto que las propias mujeres indígenas de Oaxaca, y también de Guerrero, porque acaba de salir un libro que les recomiendo que se llama La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, y está escrito por dos líderes indígenas, una amuzga y otra nahua, y por una académica que se llama, uy, ya se acabó esto, bueno, vamos a anunciarlo por acá, lo pongo aquí. Gisela Espinosa es la académica, y las líderes, que por cierto, en Simón de Beauvoir, en el instituto, trabaja Marta Sánchez Néstor, que es esta líder amuzga de Guerrero, que es, pero así, buenísima, que se asume como feminista. Ella escribe Marta con H, y Livni Iracema, bueno, estas mujeres lo que plantean es que los usos y costumbres, que hay una variedad de los usos y costumbres, que hay usos y costumbres que son más adelantados que los de nuestra sociedad occidental. Por ejemplo, en el tema de justicia, cuando un hombre mata a otro hombre, en México, cuando se puede hacer justicia, acusa de homicidio y se lo mete a la cárcel. En ciertas comunidades indígenas, ese hombre se tiene que hacer responsable de la familia del muerto y trabajar y mantener a esa familia, que es un esquema de justicia, digamos, distinto. Entonces, lo que ellas dicen es que no hay que meter todos los usos y costumbres en el mismo saco y decir, vamos a tirar los usos y costumbres, sino que las propias mujeres pueden decir, estos usos y costumbres son desiguales, nos afectan como mujeres, y de hecho ya lo están haciendo tanto las mujeres de Guerrero como las de Oaxaca, que son los dos casos, digamos, que yo conozco. Tenemos varios casos recientes de mujeres que han querido competir para puestos políticos en comunidades que se rigen por usos y costumbres, ¿no? Que los hombres les dieron chance en plan de que, bueno, quien iba a ganar, que compita, ganaron, y cuando ganaron les dijeron, no, este es usos y costumbres y tú no puedes, ¿no? Y bueno, después de eso dio toda la vuelta y ahora está de diputada en el Congreso. Yo creo que cuando hay diferencias culturales y diferencias sociales tan grandes como las que tenemos los urbanos, en mi caso chilangos, con nuestros compatriotas en las comunidades indígenas, hay que ser muy respetuosos, que ellos mismos y ellas mismas fijen que sí, que no. Yo desde afuera no voy a una comunidad indígena a decir, ¿sabes qué? Está mal esto o está mal otro. Eso lo puedo decir, o sea, mi circulito de alrededor. Sí hay mucho trabajado. Yo hice para el Tribunal Federal Electoral una investigación sobre derechos políticos fueron 8 estados de la República. Uno de ellos fue Oaxaca, por eso me metí mucho en lo de usos y costumbres en Oaxaca. El artículo se llama Con la cultura en contra, también se lo puedo mandar a Ingrid y que se lo envíe si ellos consiguen el libro, se llama Derechos Políticos de las Mujeres, sacó el Tribunal Electoral el año pasado. Y hay un movimiento importantísimo de mujeres indígenas queriendo cambiar una parte de los usos y costumbres que las discriminan, pero defendiendo muchísimo los usos y
costumbres, de sus tradiciones, que en donde, insisto, hay a veces esquemas mucho más comunitarios, mucho más respeto colectivo que el que nuestra cultura capitalista, individualista y hedonista tiene. Entonces, yo no estoy totalmente en contra de los usos y costumbres, y sí creo que hay que escuchar lo que dicen las propias mujeres indígenas al respecto. Creo que los procesos económicos y sociales están cambiando reglas de juego. La migración, por ejemplo, en Oaxaca, de los hombres a California a trabajar y que dejan a las mujeres que se hagan cargo, eso ya está cambiando la relación entre ellos, porque las mujeres se quedan a cargo de muchas cosas como mayordomas y todo eso. Entonces, yo hablo mucho del horizonte ideal de llegada, porque sí me parece que los países europeos tienen el mayor respeto a los derechos humanos, las democracias más sólidas y en donde hay más recursos, digamos, para un ciudadano de llamar a cuenta a los políticos, al gobierno, todo eso. Por eso es mi modelo y me gusta hacer referencia a eso. Podría hablar también de los países musulmanes como otro punto de referencia, pero creo que no nos interesa mucho ese punto de referencia. Y sí dije al principio, un momento, cómo en nuestro país conviven siglo XIX, siglo XX y siglo XXI de esquemas de género. Creo que a fuerzas de los zapatos entran. Y creo que los discursos autoritarios para imponer cambios no funcionan. Creo que funcionan las reflexiones y el debate público. Y confrontar ideas de tú por qué piensas esto, tú por qué piensas esto otro. Y ahí nos llevamos sorpresa. Hay un cambio generacional entre las mujeres indígenas impresionante. Son indígenas con internet, con BlackBerry, metidas en la globalización, o sea, y al mismo tiempo asumen su identidad indígena y respetan su tradición cultural. Entonces, les digo, el libro ese lo pueden conseguir en la UAM, lo sacó la UAM, y si no lo venden, lo estaban vendiendo en librerías, pero luego a veces los que ya llevan varios meses los quitan. No, ese es mi artículo de Trija. No, el libro se llama La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. Y son 21 testimonios de líderes indígenas de 4 etnias en Guerrero. Y esta mujer, Marta Sánchez Leso, les puedo dar el teléfono de Simón de Beauvoir, porque ella les puede... Bueno, les voy a poner aquí. Es el 56, 51, 41, 17. Ahí la encuentran a ella. Ella es, para mí en este momento, la líder política más chingona e inteligente del país. O sea, de todo, de feministas, de partidos. Es una bala, es encantadora, inteligente, todo. Y ella es la representante de la Alianza Continental de Mujeres Indígenas en México. Bueno, es continental de toda América Latina y ella es la 56, 51, 41, 17. Porque ese sí que es un súper personaje para que lo entrevisten. ¿Cómo se llama? Marta Sánchez Néstor. ¿Quién más? Allá atrás habían... Pero creo que ya levantó la mano. Es que tú luego... Gracias por no pendejear. No, pues no fue, digo, fue muy buena pregunta. Ya sé, las feministas tenemos fama de cabronas y de mamonas. Hola, Marta. Hola. Al principio usted dijo un comentario de sus amigos, que algunos de sus amigos no están de acuerdo sobre la unión de dos personas, masculinas y femeninas. Sí. Okay. Bueno, mi pregunta es, usted, en su opinión personal, ¿qué opina de la diversidad sexual respecto específicamente de las uniones del matrimonio en el DF, ¿verdad? Y de las adopciones entre las personas del mismo sexo? ¿Qué es su opinión? Mi opinión, o sea, yo creo que hay personas sensatas, sanitas de la cabeza, tanto entre los heterosexuales como entre los homosexuales, entre los bisexuales. Creo que hay enfermos mentales entre los heterosexuales, entre los homosexuales. Yo no creo que la orientación sexual de una persona lo haga más bueno o menos bueno. Los enfermos mentales, heterosexuales, son los violadores, por ejemplo, ¿no? Y también puede haber homosexuales, como los curas pedófilos son un ejemplo de homosexualidad enferma. Pero hay homosexuales que no son enfermos, son absolutamente capaces de tener relaciones sanas entre ellos y
con el entorno. Ahora, ¿qué creo del matrimonio de las personas homosexuales y de la posibilidad de que adopten? Creo que es un cambio civilizatorio impresionante, porque entonces los patrones de identificación que van a tener los niños, o sea, si tú creces en una familia donde tienes tu papá y tu mamá, y en donde la tele, los mensajes que te están mandando es papá y mamá, papá y mamá y papá y mamá, pues de alguna manera te vas tropelando, inconscientemente también, a que lo normal es papá, mamá, ¿no? Si tú creces en una familia donde hay dos papás y dos mamás, para empezar, te van a ver raro en el mundo en donde te mueves, como ocurría con los hijos de padres divorciados. O sea, hace unos años a mí me tocó estar en escuelas en donde estaba prohibido, por ejemplo, que fueran hijos de padres divorciados. Mis papás no eran divorciados, pero yo tenía amigas que eran hijas de amigos de mis papás, que eran padres divorciados y que eran así como el escándalo que iba a pasar con un hijo de padre divorciado y no sé qué, no sé cuánto. En este momento, el otro día me contaba una amiga mía que tiene una nietita de 6 años, 8 años, que llegó a decirle a sus papás: divórciense, soy la única en el salón que sus papás no están divorciados, yo quiero tener 2 casas, yo quiero tener 2 fiestas, yo quiero tener 2 de todo, porque todos sus amiguitos están sus papás divorciados. Y entonces ella quiere que sus papás se divorcien. Son los cambios culturales. Pero bueno, regresando al tema de los gays, yo creo que en este momento, digamos, familias de padres, y también hay un artículo en Debate Feminista, pero no me acuerdo si hace 2 números o 3, que es un estudio de las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos hace 30 años, parejas de lesbianas y de homosexuales empezaron a tener hijos, ya sea por inseminación artificial las lesbianas o los padres adoptando, y los han estudiado a lo largo del tiempo. Y el artículo se llama ¿Hasta dónde afecta la orientación sexual de los padres a los hijos? Y lo que dice el estudio es que la orientación sexual sí afecta un poquito, en el sentido que ven los niños la homosexualidad con mucha más naturalidad que la de los niños que no son de familias homosexuales, pero que son tal cantidad de otros factores familiares los que hacen que los niños puedan estar bien criados o no criados, que no lo puedes depositar solamente en eso. Es un artículo muy serio que estudia además solamente los artículos, digamos, muy rigurosos, ¿no? Y yo creo que en este momento hay mucha preocupación. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con esos niños? Yo tengo una par de amigas lesbianas, que una consiguió inseminación artificial y tienen un hijo de 8 años, que tuvieron que cambiar 3 veces de escuela cuando los papás de los compañeritos le protestaron a la directora que en su salón había un hijo de 2 lesbianas, ¿no? Así ya encontraron una escuela en donde eso no es un tema, porque digamos la población es más progresista. Esos niños sí van a ser raros, van a preguntar, digamos, de dónde vengo. Yo creo que todo ser humano tiene derecho a saber de dónde viene, que los hijos de lesbianas y de homosexuales tienen que saber, bueno, tú eres un hijo mío y de un señor, pero no es un semen o de un óvulo o de un útero. O sea, que ese tipo de información se va a tener en algún momento que transmitir, y que también esos hijos tendrán derecho a buscar al genitor, al que digamos, cuyo material genético les dio la vida. El proceso de crianza, quién sabe hasta dónde, digamos, no va a depender solo de la homosexualidad de los padres. Si el padre es un machín, borracho, autoritario, ¿verdad? Todos los casos tremendos que estamos viendo de niñas indígenas de 10 a 13, 14 años violadas por el padrastro, por el padre, por el hermano, ¿verdad? Digo, ¿qué es lo que hace que la crianza de un ser humano sea la que ese ser humano necesita? Son muchas cosas, no solo la orientación de los padres, pero sí el medio social va a influir mucho. Yo apoyo totalmente la ley, me parece que es una ley democrática, la veo que va a ser difícil durante unos años para las parejas que quieran tener hijos adoptados o por las técnicas de reproducción asistida. Creo que hay mucha investigación hecha, sí, en otros países, porque si nos llevan 30 años de adelanto en el proceso, pues tienen investigaciones ahí. Hay un debate en el psicoanálisis
psicoanalistas muy conservadores que dicen que sí se necesita un papá y una mamá para los procesos de identificación, y otros psicoanalistas que dicen que esa figura del papá o de la mamá no es tan necesaria, que ha habido niños que han crecido con una abuela y una mamá, o sea, con dos figuras femeninas en la casa, y que el niño puede distinguir uno es abuela o que es mamá, y que también podrá distinguir, bueno, uno es mi papá y el otro es el novio de mi papá o el compañero de mi papá. Es decir, hay todo un debate súper interesante y apoyador. Mi postura personal, yo sí creo que los seres humanos, como dijo Freud, tenemos una pulsión sexual indiferenciada que se va construyendo con el tiempo. Creo que ese proceso no es voluntario. Creo que no se vale discriminar a nadie por sus orientaciones eróticas, y creo que esas personas, muchas personas, negaban su orientación erótica con tal de tener una familia y tener hijos, y que ahora no van a tener que negarla, que van a poder tener esa familia y esos hijos, y que va a haber unos que la van a regar como papás y como mamás, de la misma manera que la regan como papá y como mamá muchos heterosexuales. Entonces, que el punto es, como especie humana, ver cuáles son las coordenadas de cuidado y de crianza que necesitan los seres humanos para crecer con niveles de autonomía y de responsabilidad y de maduración. Evidentemente, crecer en una familia donde el padre es un autoritario golpeador, pues, para mí es trágico, como puede ser, y ese puede ser súper heterosexual, y eso no te garantiza. Entonces, no está en la orientación sexual el dilema, aunque entiendo que desde una perspectiva de género tradicional suena como muy aberrante dos hombres juntos o dos mujeres juntas que quieran tener hijos. Pero yo sí creo que el conocimiento ayuda a cambiar las ideas, ¿no? Y sí creo que el debate público y que los reportajes y que el trabajo de los periodistas ayuda a pensar las cosas de otra manera. No sé si ya vieron la película aquí, la de los niños están muy bien, de Kids Are Alright, y en el la pasaron. Y bueno, son dos lesbianas con sus chavos que tienen ciertos problemas, pero hay mucha información sobre eso. Si les interesa, yo les puedo también, le mando a Ingrid el artículo por correo, que se lo envíe, porque es muy interesante la comparación que hacen ustedes. Ahora, Iván. Tan sencillo porque está en la vida de todas y de todos, pero a la vez tan complicado, ¿no? Sí. Entonces, porque lo vivimos, lo tenemos y lo sentimos. A mí me gustaría saber qué es lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho las feministas. Yo estoy en esa ambivalencia de feminista, periodista, para permear en los medios de comunicación todo este discurso, porque sin duda hay algunos ejemplos, hay medios alternativos, hay agencias, pero sin embargo en la generalidad de los medios tradicionales, pues sabemos que el lenguaje, los contenidos, etcétera, sí, ¿no? Sí se han visibilizado algunas situaciones, que eso hay que destacarlo, pero también el manejo que se da de esas situaciones. Entonces, ¿cómo que está faltando? Desde tu punto de vista, hablabas en algún momento, no recuerdo exactamente tus palabras, pero de que el discurso feminista, esto lo entendí, como que no está actualizado, ¿no? Que se ha quedado por ahí. Entonces, sí me gustaría que abundaras con eso. Bueno, te diría dos cosas. Una, los cambios culturales son cambios de larga duración de siglos. O sea, llevamos 40 años de la ola del feminismo, nos faltan por lo menos 60 años. O sea, va a haber cambios que lo vamos a ver. Hace 40 años, a mí no me dejaron entrar a un restaurante, me acuerdo era en Hamburgo, el hotel presidente que estaba en Hamburgo, que iba yo con mis papás a oír a Justo Sánchez porque iba en pantalones. Que las mujeres en pantalones no te aceptaban en ciertos restaurantes o cosas porque estaba mal visto estar en pantalones. Mi mamá le había traído a mi hermano, por estas fechas, una camisa rosa porque rosa estaba de moda en Francia y había ido a un rollo a Francia, entonces mi hermano dijo, camisa de maricones no me la pongo. Hoy ves muchísimos hombres con camisa rosa, hoy las mujeres andamos con pantalones, o sea, hay cambios, son pendejadas pero son cambios simbólicos. La primera mujer que usó pantalones públicamente en México fue María Félix, ¿no? Si lo saben, pero a mí me lo contó Monsiváis. Pero digamos, y todavía hace un tiempo en el gabinete las mujeres tenían que ir con falda porque el protocolo decía falda. Entonces las fotos de gabinete tenías a las dos ministras siempre
de secretarías chiquitas, nunca de gobernación ni de hacienda, pero bueno, con sus falditas, ¿no? Ahora ya se acepta. Digo, ver un hombre con faldas todavía está por verse, pero va a haber un momento en que va a venir eso. Los cambios son muy lentos. Los medimos los seres humanos de acuerdo a nuestra vida. O sea, yo mido los cambios de acuerdo. Yo entré al movimiento feminista de 23 años, pues en estos años, ya saben mi edad, tengo 63 años. No lo publiquen, por favor. En esos 40 años yo he visto muchísimos cambios, pero no son los suficientes. Punto número 1. Punto número 2, hay muchos feminismos, no hay un feminismo. El feminismo que en este momento tiene, digamos, hegemonía discursiva, es un feminismo que ha tomado un tema que a mí me parece muy importante, pero no es el único, que es el tema de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia, si ya llevas 20 años hablando de violencia, hay que empezar como a abrirle un poquito el panorama y ver las otras violencias, la violencia simbólica, la violencia hacia los viejos, la violencia, toda una serie de cosas. Yo me desmarco un poco de esa tendencia, pertenezco a una tendencia más chiquita del feminismo, que en este momento está planteando que lo central es conciliación trabajo-familia, desde hace rato. A mí hay un estilo del feminismo que no me gusta, que yo llamo el mujerismo. Las mujeres somos más buenas, las mujeres somos más víctimas, las mujeres somos más... No, mujeres hay muchas, hombres hay muchos. Yo creo que los seres humanos venimos también de diferentes colores, sabores, bondades y perversiones. Yo no creo en las mujeres. Yo creo en los seres humanos concretitos. Sí creo que hay problemas que afectan más a las mujeres, como creo que hay problemas que afectan más a los hombres, y problemas que afectan más a los viejos, y a los niños, y a los pobres, y a los indígenas. O sea, ese tema y claro, mi trabajo me ha llevado, cuando yo empecé en el movimiento feminista en 71, en 72, salió la primera vez que estuvimos reclamando el tema de la despenalización del aborto. Bueno, yo vengo de una familia muy liberal, no religiosa, a mí no me importaba pelear ni que me excomulgara la iglesia ni nada por el estilo. Yo empecé a ganar ese tema, y además porque es un tema en donde la diferencia sexual sí marca muy fuerte. O sea, tienen relaciones sexuales, las mujeres se pueden quedar embarazadas, los hombres no. Entonces, para mí era como muy claro ese tema. Pues yo he estado muy metida en ese tema y no he estado en el tema de la violencia y en otro tipo de temas. Como yo al principio pensé con el tema del aborto, pues esto se va a conseguir muy rápido, porque pues ya en los años 70 se estaba despenalizando el aborto en muchos países. Nunca me imaginé que nos íbamos a tardar 40 años de despenalizar, pues, ¿no? Entonces yo me he aferrado como a mi terrenito para eso, ¿no? Y ahí es un tema en donde sí puedes hablar de las mujeres sin excluir a los hombres o discriminarlos. En el tema de la violencia, cuando tú ves las cifras de violencia, por mucho feminicidio, por mucho todo, hay muchos más hombres que mueren de violencia que las mujeres. Entonces se me hace muy complicado hablar del tema de violencia, nada más para las mujeres, sin hablar también de las otras violencias. Mientras que en el tema del aborto no me da conflicto. Yo ni siquiera sostengo que mi posición sea la correcta. Lo que yo digo es que esa es la posición que tengo y a la que he llegado a lo largo de este tiempo. Y sí lamento mucho que muchas de mis compañeras feministas, cuando hablan de los problemas de la mujer, solo hablen de violencia y no hablen de otras cosas. O solo hablen de aborto también, porque solo hablar de aborto es igual de reductivo que hablar solo de violencia. Creo que la violencia económica es todo un tema en nuestro país, ¿no? Y hay que cada vez más hablar de eso. Entonces, yo, digamos, ¿qué me gustaría? Me gustaría que fuéramos capaces de tener un discurso mucho más rico, de poder plantear los matices. Siempre es blanco-negro, igual hay tal cantidad de grises, tal cantidad de cosas intermedias, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi postura, pero insisto, no es que yo considere que haya un camino único. A mí, en lo personal, me irritan esos discursos de nosotras las mujeres. Oye, yo no puedo decir nosotras las mujeres. Para empezar, las panistas me detestan por todo mi rollo del aborto, entonces ni siquiera se pueden sentir identificadas bien. Yo detesto a otras por otras razones políticas. O sea, creo que nosotras las mujeres, digo, ni siquiera puedo decir, nosotras las mujeres
lo único que nos une es que tenemos vagina y clítoris, ¿no? Hasta allí. Pero eso no me parece una base suficiente como para desde ahí establecer un programa político. Entonces, prefiero hablar de personas con cierto tipo de principios políticos y con cierto tipo de agenda, ¿no? O sea, yo me siento mucho más cerca de muchos de mis compañeros izquierdosos que muchas feministas mujeristas, ¿no? Y bueno, pues ahí navego entre esas contradicciones. Tú ya levantaste la mano y hay dos gentes antes, dales chance los que no han levantado la mano. Bueno, gracias. Ahorita que tocabas ese tema, entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para marcar esa onda, por ejemplo? Porque hay mujeres que, porque creen que escuchan a Paquita la del barrio, con todo respeto que le guste, o Jenny Rivera, y están en su casa todo el día y luego piden permiso al marido para irse a escuchar a Paquita la del barrio y están allá inventando madres, regresan y lo mismo, ¿no? Entonces, como para marcar esa, no sé, esa línea, o yo con lo que me quedo aquí es con resaltar las noticias de pues mujeres que logran hacer algo, ¿no? Y no siempre estar hablando, como dices, de violencia, pues genera más violencia y de todo eso. Pero ¿cómo hacer también para marcar esa línea? Mira, cuando yo entré al feminismo me sentía como pionera, sentía que había que llevarle la luz del feminismo a las mujeres del país. Y he cambiado en este tiempo. Y a mí lo único que me interesa ahorita es como abrir ventanas y que la gente que es curiosa se asome por la ventana y vea cosas. Entonces, a mí, si las mujeres son felices oyendo Paquita la del barrio, consintiendo, perfecto. O sea, a mí lo que me interesa es quiénes se parecen a la desigualdad de nuestro país. Y quiénes, frente a esa desigualdad, piensan que el tema conciliación trabajo-familia, o el tema aborto, o el tema violencia, o el tema cuotas, puede ayudar a que se acabe la desigualdad. Y las que coinciden, pues le estamos más o menos dando, pero hay muchas mujeres que están muy contentas con una situación que a mí no me gustaría vivir. Digo, yo he tenido 4 maridos, uno a los 20, uno a los 30, uno a los 40, a los 50, estoy esperando el de los 60. Pero hay gente que, yo tengo amigas que tienen 40 y tantos años casadas, son muy felices y las veo y digo, qué bárbaras, aguantando tanto tiempo, yo no podría. Pero yo no digo que lo mío sea lo bueno y lo de ellas lo malo, o al revés. O sea, yo creo que ahí también está la diversidad. Hay distintas maneras de estar en el mundo. Y si tú, en tu estancia en el mundo, no jodes a la gente de alrededor y es ganancia. Si aparte de no joder, quieres hacer un plus y ayudar en algo, qué bueno, ¿no? Pero digamos, ya, entonces, hay muchas mujeres que oyendo Paquita la del barrio y están, no joden a nadie. Déjalas estar, como tu camarada Mau decía, que florezcan mil flores, pues que florezcan mil flores, no necesitamos una sola flor, ni una sola manera de ser mujer. Que haya muchas maneras de ser mujer. Ahora, si a ti, yo creo que la gente es activista o hace cosas políticas, o porque te duele algo, o porque intelectualmente te sientes estimulada y quieres cambiar las cosas. Entonces hay gente que no le duele nada, que no se siente estimulada, aunque no joda y no. A ver, vas tú. ¿Qué opinas sobre la inclusión en nuestra vida cotidiana del lenguaje inclusivo respecto a género? Es decir, niñas y niños, ciudadanas y ciudadanos, que tienen un poco que ver, que decía que parecen pendejaditas, pero no lo son. Y por otro lado, que tiene también que ver con lo que Althusser dijo, la lucha no es por las palabras, pero también es por ellas, ¿no? Mira, creo que es muy complicado. O sea, sí creo que hay que tratar de tener un lenguaje incluyente, o sea, hablar lo más que se pueda de las personas, es decir, los hombres, es decir, los seres humanos, las personas, ¿no? Pero también creo que irrita mucho y es cansado cuando estás leyendo un texto, mexicanos y mexicanos, ciudadanos y ciudadanas. O sea, sí creo que hay que cambiar. Ha sido más fácil en inglés cambiar porque es más neutral, ¿no? Entonces, ha habido palabras que se pueden cambiar. Creo que hay cosas sencillas que se pueden hacer. Hablar de la ciudadanía, ¿no? De los ciudadanos, hablar de las personas, ¿no? Pero el poner ciudadanas y ciudadanos, niños y niñas y eso, llega a ser irritante. Yo creo que el punto es, ¿cuál es tu objetivo? Si mi objetivo es
transmitir algo en un público universitario, voy a usar un lenguaje distinto, que sí es transmitirlo en una reunión. Les voy a poner un ejemplo. Me invitaron a hablar en una casa de una señora muy rica en Pedregal, sobre derechos sexuales y reproductivos. Me puse faldita con medias, collarcito de perlas, estuve muy decente, no dije una sola grosería. Como ustedes son periodistas, me siento mucho más a gusto y muchas peladeces, pero yo no hubiera ido a esa reunión ni hubiera hablado como hablé aquí. Entonces también creo que depende de la audiencia y depende del contexto. Hay veces en donde una grosería cae bien y hay veces donde puede echarte para abajo la reunión. Y también el lenguaje si nunca lo ha oído alguien, le puede hacer clic oír mexicanas y mexicanos y que tú hagas un esfuerzo, le puede llamar la atención. Ahora, si yo, mi grupo de la UNAM, que ya tienen el rollo hasta acá, empiezo a hablar así, me van a ver con pinche Marta, que te fumaste, ¿no? O sea, aquí podemos hablar. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto. Sí me parece que como periodistas ustedes, 2 o 3 giros distintos podrían darnos sin mucho esfuerzo, ¿no? De usar cosas neutrales. Antonio Latorre, que escribió este libro precioso que se llama Los 1001 años de la lengua española, que se murió hace poco, el año pasado, creo que se murió él, decía que en español hay que empezar a usar la E como neutral, es decir, les estudiantes, les aquí presentes. Bueno, suena muy raro. Hay modas ahora, por ejemplo, en el CUE, cuando te mandan un correo, en vez de poner compañeras o compañeros, ponen la X, compañeros, o ponen la arroba a veces, ¿no? La arroba parece que cae gorda y ahorita se está usando la X. Sí es importante el lenguaje, pero también creo que son importantes los conceptos, no solo los términos, ¿no? Entonces, si tú empiezas a introducir, y por ejemplo hablar de violencia simbólica, hablar de cosas para que la gente sepa que la realidad es algo más que lo material, que tiene tanta fuerza lo simbólico como lo material, a lo mejor haces más por la causa que decir mexicanos y mexicanas, ¿no? Entonces, va a depender. Yo no conozco, ustedes vienen de estados que yo no sé hasta dónde eso es novedad y tiene un impacto positivo o hasta dónde, ya simplemente porque empieza así la gente deja de leer la nota porque dice, ay, es una pinche feminista, ¿no? O un pinche feminista. O sea, hay las palabras que pueden obstaculizar o que pueden favorecer la lectura y tú tienes que conocer a tu público. Y sí, no sé si yo caí en hablar de hombres en la reunión, creo que hablé siempre de personas, ¿no? Las personas, ¿no? Los seres humanos, la humanidad, o sea, hay muchas maneras de referirse al conjunto. Entonces, empezar con esas cosas, ahora, el español no ayuda. El español no ayuda. En Europa, en Estados Unidos y en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, donde el inglés es la lengua, pues todas las solicitudes en este momento de trabajo tienen que ser neutrales en el sentido que no se vea si es hombre o mujer. Entonces, claro, es muy fácil. Tú pones M. Lamas, anthropologist, no sabes si es un hombre o una mujer. Pero en español tienes que poner antropóloga o antropólogo, ¿no? Entonces ya ahí se detectaría. Entonces yo creo que va a haber, dentro de unos 20 años, cambios también en el español. Diga antropólogue, tú no vas a saber si es antropólogo o antropóloga, pero esa batalla, digamos, a mí ya no me toca generacionalmente, les tocarán a las feministas jóvenes que tienen 20 años y que van a empezar a reclamar que muchas de estas pautas de antidiscriminatorias se empiecen a aplicar en nuestro país, para lo cual haya que cambiar el lenguaje. A ver. 3, no me acuerdo muy bien, de 58 municipios, y Salinas de Hidalgo es uno de los más conflictivos en materia de inseguridad. Están asentadas en las células criminales, ella lo ha comentado, y ella me decía en alguna ocasión, yo le pregunté lo que usted comentaba, pues que le ha costado llegar al poder, y ella me llegó a señalar que aparte de lidiar todos los días con presupuesto, de lidiar con las células de crimen organizado, todavía en la noche tenía que lidiar con el marido que le decía, pues de la casa para afuera eres presidenta municipal, pero aquí en la casa eres mi mujer y vas a hacer todas las actividades correspondientes de pertenecer a ese género.
Y yo, pues ahorita que usted comentaba, bueno, pues ¿cuál es el costo? Pues sí, o sea, ser más mujer, yo me quedé así, yo creo que salir más adelante, dar a conocer más y pues echarle más ganas, ¿verdad? Pues, igual la reportera también, nosotros somos reporteras, he visto madres que son, reporteras que son madres, y aparte de salir a trabajar, tienes que atender la casa, tienes que jugar varios roles, ser bonita, ser inteligente y pues encargarte de los niños. Aparte, o sea, son bastantes hijos. En el caso de las alcaldesas, pues, aparte de lidiar con el crimen organizado, pues aparte ser más mujer. Pero fíjate que una Poniatowska contaba una vez que cuando ella quiso empezar como periodista, solo podía estar en las secciones sociales. Las mujeres solo estaban en las secciones sociales. Ya ahorita ya salieron de las secciones sociales y ya pueden estar en otro tipo de secciones, pero hubo una época donde las mujeres periodistas solo para las secciones sociales. Me di cuenta eso en una entrevista sobre cómo se inició como periodista, ¿no? La novedad. Y lo de las alcaldes, que en las entrevistas estas que hice para el CRIFE contaba una mujer que ganó el puesto, no sé si de regidora o que también en un municipio, y que el día que tenía que ir al cabildo a asumir su función, que era a las 9 de la mañana, que era la sesión, ¿no? A las 8 el marido le dijo, quiero hacer el amor contigo, y ella, bueno, espérate, es que yo a las 9, ¿prefieres el cabildo hacer el amor conmigo, no? Digo, unos rollos así, ¿no? O las mujeres que tenían que dejar hecha la comida, dejar hecho todo en la mañana, desde las 5 de la mañana, para poder salir de eso y que cuando él regresara ya estuviera hecha la comida. O sea, de esos casos hay muchísimos, ¿no? Pero el chantaje de ¿qué prefieres, no? Justo ese día se le ocurrió a él a las 8 de la mañana hacer el amor. Los demás días no, ese día, ¿no? Las casualidades. Bueno, primero darle las gracias porque es un gusto enorme para mí escucharla. Y bueno, aprovechando que mencionaba el tema de la violencia, bueno, yo trabajo en el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, en el área de psicología, y por lo tanto me quisiera aprovechar para preguntarle cuál es su postura o qué piensa sobre la violencia en temas de género. A diferencia, mucho trabajamos en el instituto con la perspectiva de género en los grupos de terapia, pero finalmente a mí me hace mucho ruido y mucho clic también la violencia como una cuestión relacional, y la postura de por ejemplo, la doctora Feri de la UNAM, que marca la postura de la perspectiva neuropsicológica y cómo el hemisferio central, el hombre tiene una tendencia a la agresividad. Entonces, ¿considera usted que estas posturas científicas también deben ir relacionadas con la cuestión de género, que no deben de descartarse o no? A ver, con respecto a la cuestión neuropsicológica, está la postura de la doctora Ostrowski, pero hay otras posturas contrapuestas. Yo estoy formada en una tradición psicoanalítica que le da mucho peso al inconsciente. Sí creo que la biología cuenta, pero hasta donde he visto, y salió hará 3 meses, en el periódico El País salió un suplemento que habla de un libro, que me acuerdo el título, pero no los autores, que se llama Delusions of Gender, son las fallas en torno al género, todas las ideas científicas que se están queriendo armar usando de base el funcionamiento neuronal del cerebro. Son mínimas las diferencias, o sea, los cerebros humanos, ¿no? Uno puede encontrar más diferente un cerebro de mujer con respecto a otro cerebro de mujer con respecto a un cerebro de hombre. O sea, no podemos marcar y decir todos los cerebros de hombre funcionan así y todos los de mujer así. Evidentemente vamos a encontrar cerebros de mujer que funcionan de una manera, pero por ahí hay uno de mujer que funciona totalmente distinto al dense. Es muy difícil hacer investigación científica en cerebros para empezar, porque tendríamos que matar a las personas para estudiar el cerebro. O sea, lo que se puede estudiar en términos de onda electromagnética tiene unos límites. Entonces yo soy muy escéptica de ese tipo de posturas. El psicoanálisis lo que plantea con respecto a la violencia tiene que ver mucho con este tema de la violencia simbólica. Es decir, hay mujeres a las que en una relación el marido
feo, les hacen una maldad, no mandan a la chingada, lo dejan y se van a otro lugar. Y hay otras que se quedan allí y se enganchan, algunas por cuestiones económicas, pero otras ni siquiera por cuestiones económicas, porque hay una relación de dependencia, porque hay toda una serie de estructuras masoquistas en las mujeres muy aventadas por el mandato de la abnegación y de todo ese tipo de cosas. Hay un trabajo muy interesante de una criminóloga española que se llama Elena Larrauri, que tiene un libro que hace todo el análisis de la ley española de violencia, de la cual se usó parte de esa ley para hacer la ley en México. Y de lo que hablan mucho es de cómo han fracasado muchos de los temas de las demandas, porque las mujeres, ok, el marido las golpea, las trata mal, van, levantan la demanda y luego se arrepienten, ¿no? Y regresan. Entonces, hay toda una tendencia del feminismo que dice no hay que judicializar todos los conflictos entre hombres y mujeres, y hay que hacer mucho más trabajo, digamos, de prevención y de que las mujeres se aclaren, es decir, porque bueno, tú tienes una relación con un hombre y uno no puede cambiar a los demás, te puedes cambiar tú, pero no puedes cambiar a tu marido o a tu jefe o a tu hijo, ¿no? Cambias tú. Entonces estos procesos de cómo cambiar a la mujer, ¿no? Como para que pueda enfrentar de otra manera su relación y poder decidir si va a convivir con el hombre violento o no violento. Si te interesa, te puedo dar las ligas luego de esto, pero sí, digamos, a todos les diría que tengan cuidado con los discursos muy científicos, neurológicos, porque también esos están siendo contestados por otros neurólogos. O sea, es que es muy impresionante con el tema de la neurología, o sea, no hay una sola postura, pues, ¿no? Y sí hay que tener en consideración que por mucho que haya diferencias relativas en los hemisferios femenino y masculino, lo básico de la conducta humana, masculina y femenina, es aprendido cultural con estos mecanismos inconscientes que a veces te hacen hacer cosas que van en contra de tu mente o de tu raciocinio. Pero no son tantos, digamos, las cuestiones electromagnéticas del cerebro las que impulsan, sino más bien motivaciones de mente. Ahora sí, ya le tocó al paciente. Paciente porque aguantó mucho. La clásica pregunta de si el país está preparado para una mujer presidenta, pues a lo mejor ya saben usted o todos ponen la respuesta. No que le estén diciendo, pero me gustaría escuchar a una mujer que dijera que no está preparado el país. Y no por la capacidad de la mujer, aclaro, sino por este tipo de cultura que se tiene, incluso de rechazo del mismo género femenino hacia la mujer que lo hemos abordado a lo largo de ayer y de hoy, ¿no? Entonces, digo, yo no pido, inclusive la respuesta, pero sería muy interesante que una mujer reconociera, ¿no? Entonces, retomando su respuesta de anteriores, votaría a Marta Lamas por una Beatriz Paredes, por una Josefina Vázquez Mota. Y también lo aclaro, no estoy diciendo que nos digan por qué votaría y por qué no. Sin embargo, retomando esta parte del discurso, yo no he escuchado a ninguna de estas dos posibilidades políticas hablar en un término a favor de la igualdad de género, ¿no? O sea, ella está como una política tal cual, pero se olvida por completo. Entonces, ¿realmente merece México una mujer en el 2012? ¿Es muy prematuro o habrá que esperar para tal vez no recuerdo, mujerismo de capitalizarlo y tal vez esperar 6 años más, pero que realmente sea un esfuerzo válido y no nada más en manada de, pues, no todas mujeres? Entonces, ¿cómo hacerlo y qué opinas de eso? A ver, yo creo que el cuerpo de mujer no garantiza nada. O sea, puede haber mujeres que sean muy buenas gobernantes y otras no. Yo soy muy duro del PRD. El candidato que sea el PRD, el que sea, Manuel, Marcelo, Juanito, el que sea, voy a votar por el PRD, voy a hacer campaña por el PRD, porque esa es mi trayectoria, son mis aliados políticos, ahí estoy yo. Beatriz Paredes me parece mucho mejor candidata que Peña Nieto, me parece que es una estadista, me parece que ella gobernó muy bien Oaxaca y Tlaxcala. O sea, a mí me gusta ese personaje político del PRI, yo no voto por el PRI, ni modo, así, no soy cuadradita para ciertas cosas, no voto por el PRI, ni voto por el PAN, que son los adversarios ideológicos, aunque reconozco que en el PAN hay personas abiertas e inteligentes. Una de ellas es la presidenta del Instituto de las Mujeres, Rocío García Gaitán, que me invita a estos talleres sabiendo el dicho raro que soy, ¿verdad?
y que me ha abierto las puertas y que es una tipa feminista con la que me entiendo muchísimas cosas, pues, ¿no? Josefina me parece una tipa muy inteligente, la veo más chica que Beatriz en términos de su trayectoria política. No veo en el PRD una candidata de ese tamaño. Creo que Rosario Robles lo fue en su momento si no hubiera tenido el traspiés que tuvo, digamos, ¿no? Y yo no voy a votar por ninguna mujer, ni siquiera voté por Patricia Mercado, que es mi amiga, en las elecciones pasadas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque considero que lo que yo busco en un candidato a presidente no es su sexo. Yo lo que busco es un programa político, busco cierto tipo de características, y a mí alguien como Andrés Manuel, que sigue viviendo en su pinche departamento económico de este tamaño, me puede parecer el más confiable de todos, aunque en lo personal me siento más cerca de la cabeza de Marcelo, que me parece más moderno que Andrés. Yo tengo allí mis asegúnes políticos, yo voy a votar por el PRD, sea quien sea el candidato. Me parece un error preguntar si México está preparado para tener una mujer presidenta. Me parece que habría que preguntar de las candidatas posibles quién cumple con el perfil para presidente. Yo sí creo que lo cumple Beatriz. Josefina creo que es de lo mejorcito de los candidatos del PAN. Me gusta mucho más que muchos de los mismos candidatos. Habría que ver qué otro tipo de mujeres, ¿no? Mujeres con poder en este país, digo, el Bester, que no me gustaría para nada que fuera candidata a la presidencia, ¿no? Por ejemplo, me parece que es una lástima que Margarita Zavala, me parece muy buena candidata, me parece una tipa de primera, que si ahorita la esposa de Calderón sería horrible que fuera la candidata para el sexenio que entra. Si se espera 6 años va a ser una super candidata. Entonces, creo que hay que ser menos esquemático, ¿no? También como ir preguntando. Yo sí creo que además las campañas, o sea, creo que la campaña de Patricia Mercado en las elecciones del 2006 mostró que un partido chiquito, sin financiamiento, con los partidos grandes en contra, sin dinero para comprar publicidad y todo, consiguió el registro y tuvo muy buena acogida. Entonces yo sí creo que México está preparado para tener una candidata mujer. Creo que habrá que ver quiénes son los candidatos y ver qué proponen y qué significan. Significan distintas cosas aparte de lo que proponen. Beatriz, yo creo que es la que tiene la mayor trayectoria y es una tipa que tiene probadísima su trayectoria en términos de compromiso con las mujeres, pero en este momento lo que significa es como un ala muy antigua del PRI, significa el PRI de antes, no es el PRI moderno de ahora. Entonces, aunque ella en lo personal tenga muchos valores, ella carga con una imagen pues, de los alumnos turistas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver no solamente quiénes son, qué proponen y qué significan. Una gente como Patricia sí significó una voz fresca, distinta, una mujer que hablaba de aborto, de homosexualidad, de los temas de los jóvenes, ¿no? Y bueno, ya ahorita medio desapareció de la política partidaria, está haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí creo que México está preparadísimo para tener una presidenta mujer. Espero que no sea el Gordillo, ni Marta Sagún. Y sí creo que alguien como Margarita Zavala tiene un capital político impresionante, no para correr ahorita, pero en otro momento. Creo que Josefina es una mujer inteligente, la veo débil frente a los otros candidatos, digamos, de otros partidos, no de su partido probablemente es la mejor. Y Beatriz me parece que es la que tiene más trayectoria, pero se carga en este momento con una imagen de un PRI complicado. Entonces, por eso creo que en el análisis hay que meter todos estos elementos. Bueno, ¿quién más iba o ya? Ya nos vamos, ¿qué horas son? Sí, quedan 7 minutos para las 2 y nos vamos a poner rápidamente. A ver, acá hay un señor que quiere. Maestra, ¿qué opinión le guarda la marcha que hoy pasa por Monterrey, que encabeza Cecilia? Mira, a mí me parece que Cecilia ha sido un hombre que ha logrado transformar su dolor, compartiéndolo y abriéndolo y movilizando cosas. A mí, digo, yo estuve en la marcha grande del Zócalo de cuando llegaron al Distrito Federal
y lo único que me preocupó es un discurso antipolítico, como de todos los políticos son una mierda. Yo no creo que todos los políticos son una mierda. Hay gente decente en el PAN, en el PRI, en el PRD, hay muchos políticos que verdaderamente están tratando de cambiar las cosas en este país. Entonces yo creo que un discurso, que un tipo tan valiente, que ha logrado además decir no es solo mi hijo, sino son todos los demás, que ha logrado aglutinar a las fuerzas más decentes de este país con él, como que ya en este momento con todo ese rollo, yo creo que está resbalando un poquito en el discurso antipolítico. Yo creo que tendría que hacer un esfuerzo de distinguir y de reconocer que puede haber gente decente y aliados en los partidos políticos. Pero él me parece súper respetable. Yo tengo muchas diferencias. Nosotros en Proceso escribimos y hemos debatido al principio mucho sobre cosas de género, de mujeres, de aborto y eso, y nos entendemos bien, nos caemos bien, pero yo sí creo que la política es necesaria y creo que hay cada vez más gente decente en la política, no la suficiente todavía y a lo mejor no en todos los lugares de toma de decisiones, pero yo creo que se necesitan partidos, creo que se necesitan legisladores, creo que hay que cambiar nuestro sistema de legislación a que puedan ser reelegidos como en otras partes del mundo, en donde uno ve quién es su diputado y si su diputado realmente es decente y hace las cosas y todo, pues lo reeliges, y si es un pinche aviador, pues ya no lo reeliges, ¿no? Entonces, desde esa postura mía, a mí no me gusta esa parte del discurso de Cecilia, me gusta mucho toda la otra parte, el que no ha sido un rollo protagónico, el que está realmente abriéndose a todo, los lugares que ha elegido para ir, por qué los ha elegido y lo que ha logrado concitar. Pero, pues, así lo veo. Bueno, pues si ya no hay más manos levantadas, nos vamos a comer.